Podcast Punto Medio. Sí, mi nombre es Alejandro Mazar y tengo el gusto de estar con mi carnal Jorge Luis. Carnal, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, carnal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también gracias. Con gusto de estar aquí nuevamente, pues grabando un episodio más. Y más porque el día de hoy vamos a hablar de la meditación, un tema bien interesante. Fíjate que Brian Weiss, psiquiatra, que fue de los primeros en publicar acerca de regresiones con hipnosis y también de la meditación. Y él señala que una de las herramientas más importantes para conectar con nosotros mismos, para reducir los niveles de estrés y para trabajar nuestra mente es la meditación. Así que coincido contigo, creo que es un tema maravilloso y pues listo para empezar a hablar de esto. Fíjate que es bien interesante porque la meditación tiene aproximadamente unos 2500 años, más o menos. La meditación, pudiéramos pensar, por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Ken Wilber. Él maneja y dice que la meditación es un entrenamiento psicocorporal. A mí me gustaría de alguna manera agregarle psicocorporal espiritual, porque tiende a llevarnos y a conducirnos a áreas espirituales fantásticas de nosotros mismos, carnal. Sí, me gusta esa parte de entrenamiento, porque si estudiamos un poquito de dónde viene todo este arte del meditar, culturas orientales, ellos hablan de que efectivamente se debe de entrenar nuestra mente y que la mejor forma de hacerlo pues es trabajando con la meditación. Ellos señalan de que nosotros en Oriente estamos muy distraídos, no sabemos concentrarnos y a través de la meditación podemos encontrar la herramienta para centrarnos en una actividad, en un tema o simplemente en el acto de respirar o en algún pensamiento o en alguna acción que estemos llevando a cabo. Y esto es algo bien importante porque efectivamente, al igual que entrenamos nuestros músculos, también podemos entrenar nuestra mente. Y por qué no ir más allá de ella, llegar a esa parte espiritual que tú comentas. Me encanta, carnal, porque fíjate que dentro de la mayor parte de los caminos que están asociados con el despertar, que están asociados con el crecimiento, que están asociados con el desarrollo, la meditación es uno de los ingredientes básicos. Y la meditación de alguna manera se ha comprobado que ayuda muchísimo en temas de estrés, en temas de ansiedad, ayuda muchísimo en este tipo de circunstancias que pudiéramos pensar que pues como occidentales vivimos, ¿no? O sea, vivimos en un mundo tan ajetreado, vivimos en un mundo tan complicado, como ya lo hemos comentado anteriormente, alrededor de un día tenemos entre 60,000 y 90,000 pensamientos. Entonces, la meditación nos va ayudando muchísimo como esa herramienta, como ese entrenamiento para poder justamente ir teniendo mayor perspicacia dentro de nuestro proceso de desarrollo espiritual, mental y emocional, carnal. Fíjate, ahorita comentabas la palabra despertar. Pudiéramos preguntarnos, ¿qué es eso del despertar? ¿A qué se despierta o cómo se despierta? Y hay una forma, creo que sencilla de decirlo. Normalmente la realidad es captada por nuestros sentidos, a través de la vista, a través del tacto, del oído. Los sentidos hacen una interpretación de aquello que llamamos realidad. Y puede variar esa interpretación de una persona a otra. Simple y sencillamente, el hecho de que yo traiga lentes ahorita hace que yo vea una realidad distinta de quien no la trae, de quien no trae lentes. O hay personas que son daltónicas y ven una realidad diferente también. Entonces, estar conectados con aquello que nos reportan los sentidos, dicen los orientales, nos tiene, por decirlo de alguna forma, dormidos, porque esta no es la realidad, solo es la interpretación de nuestros sentidos. Y ellos señalan que para que nosotros podamos conectarnos con lo que realmente es, debemos de ir a nuestro interior, porque solo en nuestro interior vamos a conectarnos
con lo verdadero, con lo real, y vamos a dejar de estar dispersos con tantos estímulos de afuera que, como hace rato nos comentabas, carnal, solo nos van a generar estrés, ansiedad y malestar, que dicho sea de paso, ya lo hemos comentado en otros episodios. Fíjate que me encanta eso que dices, carnal, porque de alguna forma pudiéramos pensar desde, como bien dices, desde estos enfoques orientales, de pronto esta realidad que de pronto miramos, ellos comentan, está vacía, se encuentra vacía y nosotros la llenamos con contenido interno. Nosotros la llenamos con contenido de nuestro inconsciente. Entonces, como bien comentas, el despertar, hay algunos autores que le dan el término de alumbramiento. Se da un alumbramiento interior en donde podemos darnos cuenta que finalmente eso que vamos viendo en nuestra realidad o a lo que le llamamos realidad no es otra cosa más que aspectos o áreas que se encuentran dentro de nosotros. Si miramos violencia, dentro de nosotros hay violencia. Si miramos injusticia, dentro de nosotros hay injusticia. Nosotros le vamos poniendo este tipo de adjetivos, nosotros le vamos poniendo este tipo de cargas, este tipo de contenidos. Entonces la meditación justamente nos va ayudando para ir mirando, para ir dándonos cuenta de este tipo de aspectos, y a partir de que nos damos cuenta de este tipo de aspectos, poder tener, carnal, fíjate qué interesante esto, mayor o mayores relaciones personales positivas, un equilibrio emocional fantástico, un equilibrio mental incluso más positivo, más equilibrado. Entonces realmente trae muchos beneficios, carnal. Definitivamente, en el tema de las relaciones personales, trabajar en nuestra mente es fundamental. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no estamos platicando con otra persona, pero en lugar de ponerle atención, de estar atentos a lo que dice, estamos pensando en lo que vamos a hacer al rato, mañana, pasado, en lo que hice en la mañana o tiempo atrás? Entonces, no estoy educado para prestarle atención al 100% a lo que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué la meditación puede mejorar las relaciones? Porque me ayuda a centrarme, me ayuda a verte realmente, prestarte atención, estar ahí. Y esto, queridos amigos, es algo que se siente. Tú puedes sentir cuando alguien no te está prestando atención, tú puedes sentir cuando alguien te presta atención. Yo que me dedico a la consulta, carnal, tú también te dedicas a la parte terapéutica, me ha tocado escuchar que hay pacientes que dicen, fui con tal terapeuta y no me sentí bien. Y fui con otro y me sentí bien. Y en una primera sesión, cuando realmente pues ni el medicamento ha trabajado, ni nada de lo que se ha hecho ha trabajado. ¿Qué es lo que cambia de un terapeuta y otro? La capacidad de poner atención. Si yo le pongo atención a mi paciente, quizá él no sepa qué es eso, pero va a decir, me sentí bien. Ni siquiera me había tomado el medicamento y para mí ya había valido la pena la consulta. Entonces, en la medida que logramos, como lo hace la meditación, entrenar nuestra mente para ayudarnos a centrarnos en lo que estamos haciendo, que en este caso es en las demás personas, van a mejorar definitivamente nuestras relaciones con los demás. Me gusta mucho lo que dices, porque es estar presentes, carnal, ¿no? Es estar en tiempo presentes, es darnos cuenta de los movimientos internos que se encuentran en nuestra mente, es estar al acecho de esos movimientos internos, esos movimientos que constantemente no vemos porque estamos muy distraídos, como bien dijiste, por la parte exterior. Pudiéramos pensar, a lo mejor un 5% de nuestra atención se encuentra hacia adentro y el 95% de nuestra atención, por decir algo, no son números tal cual, pero el 95% de nuestra atención se encuentra afuera. Entonces no vemos estos movimientos internos y al no ver estos movimientos internos estamos en el pasado, estamos en el futuro y nos olvidamos de estar en tiempo presente. Ahorita que dijiste eso de los terapeutas, yo creo que vale mucho la pena como terapeutas
poder de alguna manera aplicar, en este caso, por ejemplo, dentro de la parte emocional, dentro de la parte psicológica, aplicar en uno mismo lo que se comparte a los demás. Entonces, esto nos puede ir dando también, como tú bien dices, carnal, es estar presentes para poder ir ayudando con mejor capacidad a las personas que se acercan con nosotros. Y dicho sea de paso, la meditación es algo que puede generar en nosotros mismos un mejoramiento de forma integral. Por ejemplo, no solo a nivel personal, no solo a nivel profesional, sino también a través como padres, como hijos, como estudiantes, como deportistas. La meditación nos puede ir ayudando mucho en todos los aspectos de nuestra vida, carnal. Claro, ¿por qué nos puede ayudar? Porque cuando tú volteas hacia adentro, te empiezas a conocer. Uno, empiezas a darte cuenta de ese descontrol tan grande que tenemos a nivel del pensamiento. Y cuando yo me doy cuenta y acepto ese descontrol que hay en mi pensamiento, el pensamiento se empieza a controlar. ¿Por qué? Me empiezo a dar cuenta, me empiezo a conocer. Cuando yo empiezo también a trabajar o a focalizar de alguna forma la meditación, voy conociendo tanto la parte positiva que hay en mí como la parte negativa. Y podemos señalarlo. Tú puedes ir siendo consciente y eligiendo cómo responder ante cada situación. Que aquí creo, carnal, que el punto importante es eso, hacer conciencia de lo que es o de lo que hay y a partir de ahí decidir cómo enfrentar cada situación. Se vuelve bien importante el darnos cuenta de que la meditación funciona en medida que se vea reflejada en mi mundo exterior, ¿sí? Esto se vuelve bien interesante porque a veces pudiéramos pensar, es que yo medito, ¿no? Yo medito, hago muchas horas de meditación o todos los días medito por lo menos 20 minutos, pero afuera, ante circunstancias complejas, pues a lo mejor termino explotando en ira, termino explotando a lo mejor, no lo sé, en cierto tipo de circunstancias y situaciones que no me favorecen ni hacia mí ni hacia los demás. Entonces, ¿cómo saber que la meditación está funcionando? Al mirar cómo actúo afuera, al mirar cómo reacciono y cómo respondo ante las distintas circunstancias de la vida, al mirar cómo respondo ante las cosas que no tengo planeadas, al mirar cómo respondo ante el tráfico, al mirar cómo respondo ante los pensamientos diferentes de las personas, al mirar cómo respondo ante la crítica. Ahí es donde se ve que estoy meditando de manera correcta, carnal. Sí, al igual que una persona que entrena, vamos a imaginar un atleta de atletismo que entrena todos los días para mejorar en la competición, los frutos del entrenamiento se van a ver en la carrera, ¿verdad? No podríamos decir que entreno todos los días y en la carrera pues no sirvo para nada. Entonces, lo mismo pasa con la meditación. Aquello que yo voy trabajando, aquello que yo voy haciendo, se tiene que ver reflejado en mi vida cotidiana. De lo contrario, ¿qué sentido tendría conocerme más? ¿Qué sentido tendría tratar de entender un poquito más lo que ocurre allá afuera? Entonces, en la medida que yo trabajo con la meditación, como tú bien lo señalas, carnal, los frutos o el beneficio de este trabajo constante, que es paso a paso, porque no es de la noche en la mañana, es una constancia que vamos a ir avanzando poco a poco, que nos vamos a ir capacitando poco a poco, nos va a ayudar a tener ciertas cualidades, ciertas virtudes, por llamarlo de alguna forma, en nuestro día a día. Totalmente, carnal. Y fíjate que hoy por hoy pudiéramos pensar que el estrés está a la orden del día, ¿sí? Consciente o inconscientemente, o pudiéramos decir, no hay manera de no estresarnos. Al final del día, claro, hay muchas circunstancias de la vida que nos provocan estrés. Por lo tanto, pudiéramos decir que la meditación físicamente nos ayuda
a ir disminuyendo el estrés. La meditación físicamente nos ayuda de alguna forma también a disminuir nuestro ritmo cardíaco, de pronto a disminuir el nerviosismo también, a oxigenar de mejor manera nuestro cuerpo, a que nuestro organismo y nuestras células de alguna manera funcionen mejor, porque estamos teniendo esos momentos, esos espacios para conectar con nosotros mismos, para hacer una pausa del mundo exterior, poder ir al mundo interior y en ese mundo interior darnos cuenta que dentro de nosotros todo está bien, darnos cuenta que dentro de nosotros podemos encontrar momentos de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha belleza, de mucha alegría, y entonces a partir de ir experimentando este tipo de elementos, por supuesto que físicamente, carnal, vamos generando una mejora incluso en nuestro cuerpo. Fíjate, ahorita que comentas esto, de qué beneficios puede traer físicamente el meditar, por ahí más o menos de 1980 fue cuando se empezó a estudiar desde este punto occidental el tema de la meditación. Antes de esa fecha, escuchar la palabra meditación para muchas personas era algo incluso peligroso. ¿Por qué? Porque es una práctica de las religiones orientales. Y aquí en Occidente, pues todo lo que contradiga principalmente a la religión católica y cristiana, pues se ve como algo que no es bueno, que no es correcto. Entonces, por ahí de 1980 se le empezaron a poner electrodos al cerebro y se trató de observar qué ocurría realmente en cuando una persona entraba en este estado de meditación. ¿Qué fue lo que se empezó a observar? Uno, como tú bien lo señalas, disminuyen los niveles de estrés. Acuérdense, como ya lo hemos comentado, las hormonas del estrés, que es el cortisol, van a estar muy altas cuando tenemos un estrés crónico porque se están produciendo constantemente. Entonces, se pudo constatar que cuando una persona practica de manera continua o frecuente la meditación, se reducen estos niveles. Se vio también que a nivel de nuestro cerebro se motiva la plasticidad cerebral, o sea, se generan más conexiones neuronales, y también se pudo ver que estados de felicidad, de paz, de calma y alegría eran potenciados a través de esta práctica. De hecho, por ahí se sabe de un monje budista, Matthew Ricard. A través de un estudio que se realizó, se pudo determinar que este es el hombre más feliz del planeta. Cuando sale este estudio, carnal, llama la atención de muchos neurólogos y de muchos personas dedicadas a las neurociencias que antes no tomaban en cuenta la meditación, pero cuando aparece este estudio todos voltearon a verla. ¿Por qué? Logra ser de manera muy contundente en este tema del estrés y a veces de estados de depresión y ansiedad que ni los medicamentos pueden llegar a ese nivel. Entonces, a partir de ahí se empezó a estudiar mucho los beneficios de la meditación. Como tú lo comentas, hay muchos a nivel físico y a nivel psicológico. Claro, carnal, claro, definitivamente. Fíjate que me encanta esto que dices respecto al estudio de este hombre más feliz del mundo, porque de alguna manera podemos ir dándonos cuenta que realmente meditar trae grandes beneficios. El reto contundente de meditar es vencer el aburrimiento, porque a veces hay personas que dicen, no, hombre, qué aburrido, no, hombre, qué tedioso. Sin embargo, psicológicamente también podemos irnos dando cuenta que cuando nosotros meditamos podemos identificarnos no con el pensamiento, sino con el observador. ¿A qué me refiero con el observador? Hay muchos teóricos, Eckhart Tolle, uno de ellos, que de alguna manera menciona y dice como esta parte espiritual dentro de nosotros la define como el observador, ¿sí? Entonces él dice, tú no eres el pensamiento, eres más que el pensamiento. Y entonces tú eres el observador, esa parte espiritual dentro de ti
que está siendo un testigo de lo que está pasando afuera y de todo el movimiento interno que se encuentra dentro. Entonces, cuando yo puedo ir comprendiendo esto, cuando yo puedo irme identificando con esa parte espiritual dentro de mí, la que está observando, puedo dejar de identificarme con el pensamiento. Y al dejar de identificarme con el pensamiento, dejo, carnal, de rumiar tanto, de generar tantos pensamientos, de pronto incluso destructivos, y más bien solo empiezo a mirarlos, solo empiezo a observarlos, y conforme los voy observando, poco a poco se van yendo, y conforme se van yendo, poco a poco voy entrando a esos niveles de paz, a esos niveles de armonía, etcétera. Por ejemplo, en una situación de ansiedad, hay momento antes de la ansiedad en donde puedo empezar a sentir quizás miedo por probablemente sentir ansiedad. Entonces empiezo a pensar eso, chin, ¿y si me vuelve a dar? Chin, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? Entonces me identifico con el pensamiento, yo le sumo pensamientos y esto empieza a propiciar y empieza a generar ansiedad dentro de mí. Sin embargo, si solo observo esos pensamientos, si no me identifico con ellos, puede ser probablemente que si me va a dar un ataque de ansiedad sea más ligero. Si me da el ataque de ansiedad, pueda de alguna manera abrazarlo en lugar de rechazarlo. También al observar esos pensamientos que surgen durante un ataque de ansiedad y entonces a partir de ahí, carnal, centrarme a esta parte de respirar, a esta parte de llenar de vida, llenar de aire mis pulmones para que entonces pueda salir adelante de una situación así. Por lo tanto, psicológicamente también nos genera muchísimos, muchísimos beneficios, carnal. Y ahorita que hablas de estos conflictos, Brian Weiss en su libro Meditación, que así lo titula, señala que él a través de una terapia regresiva podía encontrar la raíz, como ahorita lo comentaste tú, de la ansiedad. La persona veía el conflicto que le generaba ahorita ansiedad y el problema empezaba a disminuir. Pero luego descubre que esto también ocurre con la meditación. Cuando la persona medita o él meditaba y entraba en contacto con esta parte de la conciencia que tú señalas, carnal, él dice, empiezan a aflorar también las raíces de algunos conflictos y la persona empieza a mejorar. Empieza a conectarse también con una realidad pues real del todo. Y es ahí donde poco a poco vamos teniendo una comprensión mayor de muchísimas cosas. A mí me gusta mucho el tema de la meditación y de todo esto porque recuerdo que hace tiempo, ni siquiera me acuerdo el nombre del libro, pero leí un libro en donde un científico se entrevistaba con el Dalai Lama. Y este científico le llamaba mucho la atención porque descubrimientos que la física tenía aquí en Occidente, ellos los habían descubierto muchísimos años atrás. Por ejemplo, ellos ya sabían que la materia estaba compuesta por átomos y no tenían los aparatos o los instrumentos tecnológicos con los que nosotros contamos. Y le preguntaba al Dalai Lama que cómo le habían hecho y él señalaba con la meditación. Entonces, una vez que nosotros dejamos de identificarnos con aquello que no es, empieza a parecer lo que sí es. Y qué interesante llegar al punto de comprender de qué está compuesta la materia. Para mí esto fue algo impresionante y desde ahí procuro que esta práctica forme parte de mis hábitos diarios en la vida cotidiana. Y fíjate, me parece bien interesante esto que comentas del Dalai Lama, porque a veces pudiéramos pensar, y yo quiero aclarar esto muy bien, porque pudiéramos pensar, bueno, ya medité una vez y no pasó nada, ya medité 2 veces y no pasó nada. Sin embargo, es bien importante la perseverancia, claro. Es bien importante la práctica constante, pero aquí he de confesar algo, es bien importante la práctica constante, pero de forma desinteresada. Si yo de alguna manera medito de forma interesada, ¿a qué voy con interesada? Pensando, no lo sé, o sea, con muchas expectativas.
pensando que voy a ver ciertas cosas, que voy a lograr ciertas cosas, etcétera, puede ser que la meditación o esa acción o ese accionar, nos lleve más a la frustración que a otra cosa. Entonces vale mucho la pena aquí señalar esta parte continua, esta parte constante, desinteresada. Y cuando lo hago de forma desinteresada, puedo incluso en el arte de la meditación poder ir más profundo. Porque cuando estoy interesado en descubrir algo, Claro. la mente está activa. Esto es bien como catastrófico, ¿no? La mente está activa y al estar la mente con mucha agitación, nos aleja de la meditación. Sin embargo, cuando quitamos las expectativas, la mente se relaja y puede aflorar, como bien dijiste, carnal, lo que sí es. Sí, y este es un trabajo muy personal, ¿no? Es algo para conocerme, no para tratar de conocer a los demás en esa parte personal. Por lo tanto, yo no tengo que decirle a todo mundo, pues, ¿qué creen? Yo medito. Y sentirme especial y superior, porque desde ahí creo que la meditación no está cumpliendo su propósito. Entonces, es algo totalmente personal, individual, y como tú bien lo señalas, es algo que requiere de tiempo. Los budistas en este punto señalan o dicen ser muy realistas. Ellos saben que la persona trae sus cargas hereditarias, o sea, sus problemas hereditarios, sus problemas del entorno, las situaciones propias de cada quien. Entonces nos dicen, para que una persona llegue a conocerse, va a pasar mucho tiempo, pero es importante empezar lo más pronto posible, porque si no empiezas ahorita, quizás en 20 años te das cuenta de esa necesidad y dices, híjole, que hubiera empezado 20 años atrás. Entonces, nunca es tarde para empezar independientemente del tiempo que nos pueda llevar. Y el punto es aprender a disfrutarlo, porque como hace rato lo comentabas, si yo no le encuentro un motivo, un sentido o una motivación, pues tarde o temprano esto te cansará, te sentirás que no es lo tuyo y simplemente abandonarás la práctica. Sí, carnal, totalmente. Fíjate que hay personas que a mí me han preguntado, Alejandro, ¿y cómo le hago para encontrarme? Porque luego cuando se rompe alguna relación de pareja, a veces él o ella, o a veces la pareja en general, dice, bueno, vamos a darnos un tiempo porque quiero sanar, porque quiero conocerme. Y entonces me preguntaba una persona y me decía, ¿cómo le hago para conocerme? Para hacer eso que mi expareja quiere hacer o quiere realizar. Yo también quiero conocerme. Y aquí es donde podemos ir señalando, carnal, que la meditación nos puede ayudar en ese proceso. Que el guardar silencio, que el cerrar los ojos, que el escuchar incluso los latidos de nuestro corazón, el conectarnos de alguna manera con ese silencio, con ese más allá que se encuentra dentro de nosotros, poco a poco nos puede ir llevando a este conocimiento, al ir observando o al ir identificándonos con ese observador y emocionalmente, carnal, a ir viendo y descubriendo las emociones, por ejemplo, a través de tener los ojos cerrados, a través de estar meditando, al ir viendo en qué parte de mi cuerpo siento el enojo, si lo siento en las manos, si lo siento en las piernas, dónde siento el miedo, en qué parte del cuerpo siento la tristeza. Y aquí sucede algo bien interesante, porque al darme cuenta de que a lo mejor puedo sentir el enojo en las manos, en la medida que estoy meditando, en la medida que estoy solo observando, darme cuenta que ese enojo se va transformando. A lo mejor de las manos va pasando al estómago, a lo mejor del estómago pasa a otro lado, de una intensidad alta va disminuyendo probablemente hasta que finalmente se va. Y esto nos dice algo bien interesante, carnal. Las emociones son pasajeras. Las emociones no tienen la característica
de permanencia, al contrario, tienen la característica de impermanencia. Y en esta impermanencia, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que ser? Tengo que ser paciente, porque así como llega una emoción, así finalmente se va. Y la meditación nos habilita a esta capacidad de poder ser paciente para solo ir observando pensamientos, para solo ir observando emociones y con base a esto ir viviendo una mejor salud psicológica y por supuesto emocional, carnal. Fíjate que los budistas señalan que hay 3 formas de llevar a cabo este conocimiento de sí mismo, como tú ahorita ya ibas señalando algunos puntos, nada más como para estructurarlos. Dicen, el primero es el del cuerpo. Me voy a centrar en el cuerpo, el latido del corazón, los ruidos internos, las tensiones corporales, o lo contrario, ¿verdad? ¿Qué partes están cómodas, a gusto? ¿Qué temperatura tiene mi cuerpo? ¿Cómo se encuentra mis párpados, mi mandíbula, mi cabeza, mis hombros, mi espalda? Cualquier parte del cuerpo lo hago consciente a través de este ejercicio de solo observar. Sin criticar, sin juzgar, simple y sencillamente observo. Otra parte, otro rubro sería el de la mente. Observar sin identificarte y sin juzgar tus pensamientos. En un primer momento vas a observar que tus pensamientos son como un caballo desbocado. Surgen, y cuando te quieres dar cuenta de uno ya aparece otro y es todo un caos esa parte del pensamiento. Pero en la medida que tú vas observando sin identificarte, simplemente haciendo ese trabajo de conciencia que ve lo que está ocurriendo, bueno, empiezas a conocer esa parte del pensamiento. Y luego está la parte de las emociones. Somos seres emocionales, por lo tanto, nuestro organismo procesa emociones constantemente, de acuerdo a lo que estamos viviendo en el entorno. Así que otra forma de conocernos es en este aspecto emocional. Ver nuestras emociones en ocasiones tratando de visualizar. Hay una práctica que ellos comentan que es ver a una persona que te cae muy bien, que estimas mucho, luego ver a otra persona por la que quizá no sientas nada en específico y luego ver otra persona por la cual te puede hacer sentir emociones negativas. Y esto te va a ir a ayudar a conocerte también en este ámbito emocional. Híjole, qué bonito eso, carnal, totalmente. El irnos conociendo, el ir estructurando esto es fantástico. Fíjate que en esta parte psicológica, luego a mí me encanta compartir o decirle a las personas que sería muy importante que pudieran respirar. Les digo y les comento normalmente, respira y ve contando tus respiraciones. Entonces imagínate, inhalas, exhalas, cuentas 1. Inhalas, exhalas, cuentas 2. Inhalas, exhalas, cuentas 3 y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que les digo a las personas? Ve revisando hasta qué número llegas sin desviarte, ¿no? Imagínate que llegas al 7 y ya empiezas a pensar en el pasado, ya empiezas a pensar en el futuro. Entonces en ese momento volvemos a comenzar. Y el reto va a ser a lo mejor llegar después al 9, después llegar al 10, después llegar al 15, y entonces vamos logrando y vamos incrementando mayores niveles de concentración, mayores niveles de estar en el presente, de estar aquí y ahora, de llevar nuestra atención a la respiración, y esto puede ir ayudando mucho a ir comenzando en estos procesos de meditación. Otra cosa bien interesante, carnal, dentro de estos beneficios tiene que ver con la parte espiritual. Definitivamente podemos darnos cuenta que somos más que un cuerpo. Podemos darnos cuenta que somos más de lo que pensamos. Incluso desde estos aspectos budistas, desde estos aspectos orientales, se le da mucha inclinación y mucha fuerza a esta parte del ser, a esta parte espiritual. Entonces, espiritualmente nos puede conectar la meditación con la vida,
dándonos cuenta precisamente que todo está vivo, dándonos cuenta precisamente que todo tiene una energía, dándonos cuenta incluso en este conocimiento que tú estabas diciendo, carnal, poder observar más allá de nuestra mente cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros condicionamientos, cuáles son esas cadenas psicológicas y emocionales que no nos dejan ser feliz, para que a través de la meditación podamos quitarlas, se vaya engrandeciendo, fortaleciendo esa parte espiritual y poder empezar a generar una vida con más plenitud, con más felicidad, etcétera, carnal. Claro. Brian Weiss, en su libro Muchas vidas, muchos maestros, a través de un ejercicio de regresión, pudo constatar esta dimensión que él le llama espiritual, en donde las personas contactaban con información que era relevante para sus vidas y que les conectaba con esa parte extracorporal, que ahorita le llamamos espiritual, en donde nos conectamos todos unos con otros y todo es importante y todo forma parte de algo. Entonces creo yo también que despertar a esta conciencia espiritual con esta herramienta que es la meditación, pues también es algo que viene a ser muy poderoso. Y también, carnal, nos puede ayudar la meditación a ir conociendo la parte oscura de nosotros mismos, la parte negativa. Hay algo que vamos llenando desde que somos muy pequeños con todo lo que no nos gusta de nosotros, con todo lo que nos desagrada, y lo vamos metiendo como a un costalito, que ahí vamos echando nuestro carácter irresponsable, nuestra parte desesperada, nuestra parte conflictiva, nuestra parte negativa, todo lo vamos echando en este costalito, pensando que por echarlo ahí, pues simple y sencillamente desaparece. ¿Y qué creen, queridos amigos? No desaparece. Esta parte que puede ser nuestra sombra o esta parte no necesariamente negativa, pero que no nos gusta, que no le sacamos el provecho que realmente tiene, se puede convertir en algo muy pesado. Incluso el libro de la enfermedad como camino hace un señalamiento que todo aquello que tú niegas empieza a provocar un desequilibrio tanto a nivel de tu mente, de tus emociones y en el funcionamiento del cuerpo, llegando en un momento dado a provocar incluso la enfermedad. Fíjate, carnal, qué interesante eso, porque por ejemplo, desde la teoría junguiana, decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces, se vuelve bien interesante porque efectivamente, como tú bien comentas, la sombra tiene que ver con ese nombre porque vamos a pensar, está en un aspecto inconsciente, está en un aspecto que no alcanzamos a mirar, pero no lleva el nombre de sombra porque sea mala. También hay aspectos positivos dentro de la sombra, hay aspectos negativos, claro, hay aspectos positivos. Entonces, la meditación nos puede ir conectando con el descubrimiento de estos aspectos de nuestro inconsciente. Si podemos mirar, por ejemplo, podemos imaginar el iceberg, ¿no? Esta imagen que de pronto se utiliza mucho en psicología, donde dicen, bueno, conocemos solo la puntita del iceberg y lo demás no lo miramos y no lo conocemos. Ok, eso es la sombra. Y desde esta perspectiva, la meditación nos ayuda a echarnos ese clavado para poder ir descubriendo esta parte. Por ejemplo, mucho de la psicología profunda, mucho de la psicología de junguiana estaba muy centrada en estos aspectos de la sombra. Y Carl Jung, de alguna manera, en algún momento, estaba sentado sobre una piedra y él se preguntaba, ¿será que soy yo el que está sentado sobre la piedra? ¿O será que soy la piedra? ¿No? Y decía algo más o menos así como, y Jung es el que está puesto ahí, ¿no? Como haciendo esta parte de ir de alguna manera mirándose en esa piedra, y a través de mirarse en esa piedra ir descubriendo esos aspectos a lo mejor que no observaba de sí mismos. A partir de ese pensamiento, claro, empezó a desarrollar
esta cuestión asociada con la sombra. Entonces la meditación nos lleva para allá, también nos lleva dentro de este proceso a una situación de individuación, otro concepto junguiano, nos lleva a esta parte de individuación que de alguna forma está asociado o es conocido también por Abraham Maslow como autorrealización, dentro de la parte budista como el despertar. Entonces nos lleva a ese proceso de individuación en donde nos vamos convirtiendo en seres o personas pues más integradas, carnal. Sí, por supuesto. Y es que en ese trabajo es donde está la clave de este proceso meditativo. En la medida que yo puedo ir integrando tanto lo bueno como lo malo que hay en mí, me voy convirtiendo en algo real y dejo de ser algo que simplemente se moldea o se acopla a lo que la sociedad pide, marca o señala. Y puedo encontrar mucho oro en toda esta cuestión que me puede ayudar en mi vida cotidiana, en mi diario vivir. Entonces, coincido perfectamente con esto que tú comentas, carnal, en la medida que vamos dándonos cuenta que esta parte sombría u oscura de nosotros mismos me puede ayudar, está presente ahí por alguna razón, de alguna manera, entonces es ahí donde puedo comenzar a completarme y llenar esta cuestión para generar un proceso de despertar. Por ahí hay algo bien interesante. Darnos cuenta de nuestra sombra no es para criticarnos más o para regañarnos más. Hay un principio que es muy interesante también dentro de esta parte oriental, que es la parte de la compasión. Y ver eso que no nos gusta con la parte compasiva nos ayuda a entenderlo y empezar a integrarlo de una manera completamente diferente. Fíjate que ahorita que tú comentas eso, carnal, a mí siempre me gusta para ir quitando esta parte de peso que a veces podemos cargar en nuestros hombros, para ir mirándonos con mayor compasión. A mí me gusta luego siempre a mis pacientes hacerle luego como esta reflexión en donde les digo, imagínate que te vas de viaje, ¿sí? Y dejas tu casa cerrada. Imagínate que te vas, no sé, por un mes, 2 meses, regresas y en tu casa probablemente pues van a haber cucarachas, va a haber polvo, va a haber telarañas, van a haber muchas cosas. ¿A quién le vas a echar la culpa? Normalmente ellos me responden, a nadie. Simplemente llego, ya sé lo que va a haber y empiezo a limpiar. Ok, de pronto a mí me gusta mirarnos a nosotros mismos como nuestra casa. Cuando nosotros nacemos, vamos creciendo, hay una gran parte de nuestra vida en donde no somos conscientes de nosotros mismos, en donde no somos conscientes de nuestros pensamientos, no somos conscientes de nuestras acciones. Desde la psicología, a veces podemos mirar al ser humano como un robot porque actuamos de manera mecánica. Entonces, cuando ya tomamos, por así decirlo, posesión de nuestra casa, cuando abandonamos las vacaciones y decidimos regresar y ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, decimos, chin, hay cucarachas, chin, hay mucho polvo. ¿A quién le voy a echar la culpa? A nadie. Solamente que me toca empezar a barrer, empezar a sacudir, empezar a limpiar, para que de alguna manera empezar a abrir las ventanas, ¿verdad? Para que se vaya la humedad, para que entre el sol y entonces pueda empezar a vivir y a sentirme mejor. De esa manera, considero que se va volviendo bien interesante la parte de la compasión, la parte de mirarnos desde esta perspectiva más tranquila, más relajada, sin juzgarnos, sin criticarnos, carnal. Y comentaba un autor, ahorita que señalas esto, que decía que ellos cuando toman el té es todo un ritual. Y en el ritual del té no se puede hablar, todo es en completo silencio. Y se observa cuando se pone el agua a calentar, se observa cómo empieza a producir los movimientos del hervor, ¿verdad?
esas burbujitas que señalan cuando el agua ya empieza a hervir. Observan cómo se empieza a servir el té y cómo toman el té. Y ellos hacen como una crítica a lo que nosotros hacemos porque realmente no estamos ahí. Ponían que el ejemplo que a lo mejor más pudiera compararse con la hora del té aquí en Occidente son las comidas de negocio. Y decían, o estás comiendo o estás haciendo negocio. Porque si yo estoy haciendo negocio, entonces no estoy comiendo. O puedo estar comiendo, ¿verdad? Pero no me estoy dando cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, volver a habitar esa casa, volver a hacer conciencia de lo que ocurre, nos va a llevar a darnos cuenta de muchas cosas, tanto agradables como desagradables. Por ejemplo, simplemente con el tema de la comida. Nos damos cuenta que comemos muy a prisa, que 2, 3 masticadas al bocado y no lo pasamos, que más que ayudarle a nuestro cuerpo con este hábito lo estamos lastimando y lo estamos dañando, quizá ni siquiera lo alcanzamos a ver porque no le ponemos atención. Hoy muchas personas consumen sus alimentos viendo una serie, viendo una película, haciendo cualquier otra actividad. Entonces, efectivamente, voltearnos a ver, darnos cuenta qué es lo que pasa, es algo maravilloso que ocurre con este proceso de la meditación. Fíjate que me encanta eso que dices, carnal, porque dijiste hoy muchas personas comen viendo una serie, etcétera. Fíjate, esto quiere decir entonces que podemos hacer cualquier cosa y estar de alguna manera meditando, es decir, estar en tiempo presente. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, no lo sé, o sea, abrazar a un amigo, platicar con alguien, abrazar a tu hijo, darle un beso a tu esposa, no lo sé. Muchas actividades que se vuelven luego rutinarias, que se vuelven luego ya mecánicas. Si nosotros estamos ahí en tiempo presente, probablemente pudiéramos sentir en ese abrazo, no lo sé, el amor, el contacto, la respiración de la otra persona, estar presentes, escuchando a esa persona, poniéndole atención a cada palabra que dice, poniéndole atención a sus gestos, a su manera. Híjole, realmente pudiéramos sacarle mucha ventaja a esto, mucha ventaja a nuestra vida. Ahora, hay algo que me encantaría señalar dentro de esta cuestión. ¿Qué no es la meditación, carnal? Yo considero que la meditación no es una moda. Pareciera que se volvió de moda, pareciera que se puso de moda. Y entonces no solamente empieza a haber mucho donde meditar, sino que pareciera también que hay una moda en cuanto a vestimenta, que hay una moda en cuanto a cierto tipo de elementos, pero la meditación no es una moda. La meditación pudiéramos señalarla como un estilo de vida, como no lo sé, lavarnos los dientes. Lavarnos los dientes no es una moda, es una necesidad. La meditación, respirar, estar presentes, puede estar más considerada con esta parte de estilo de vida, carnal. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que todas las modas pasan, ¿no? Y si yo hago esta actividad o este trabajo o este ejercicio por moda, tarde o temprano pasará esta situación y no será algo permanente. No tengo claro el para qué de esta actividad que estoy haciendo. Entonces, definitivamente, si yo lo hago por dejarme llevar por la moda, que ahorita con las redes sociales se mueve de una manera muy rápida, y solamente por decir que yo medito, pues lo estoy haciendo desde una forma incorrecta. Aparte también voy a hacerlo tratando de que esto me dé prestigio, que es algo que también es importante señalarlo. Hay muchos gurús o muchas personas que se aprovechan de estas situaciones para incluso abusar de la gente. Entonces, ese prestigio que yo busco a través de esta práctica no es el objetivo. Pierdo completamente aquello que tiene que ver con conectarme con mi interior cuando yo lo único que quiero es resaltar externamente. Entonces considero, así como tú lo comentas, que es muy importante saber qué no es la meditación.
Fíjate, me encanta eso porque meditar no nos hace ni más ni menos que otra persona. Entonces, esto puede ser bien interesante porque luego me ha tocado en temas terapéuticos, de pronto este tipo de elementos, de enojos, en donde hay parejas, donde hay amigos, donde hay alguien que dice es que yo medito, mi pareja no, y entonces yo hago Ujú. esto, mi pareja no. Estamos polarizando al decir esto y estamos de alguna manera posicionándome en uno o dos o tres escalones más arriba que esa persona, cuando es todo lo opuesto, carnal. Cuando Claro. meditamos nos damos cuenta, vaya, por ejemplo, desde un enfoque budista, nos damos cuenta que no somos ni más ni menos que una hormiguita, ¿sí? Nos damos Ujú. cuenta que no somos más importantes que esa hormiguita. Entonces, al contrario, la meditación nos hace más conscientes, más compasivos, más empáticos, nos ayuda a darnos cuenta, como dijiste, que estamos conectados. Entonces, esto se vuelve muy interesante. Otro aspecto también muy importante es que la meditación no es una actividad para evadir. Esto también es algo bien importante porque no se trata de evadir luego de alguna manera lo que vivimos afuera. Se trata de que a través de la meditación podamos prepararnos para enfrentar, para surfear en las olas de la vida. Entonces, si ante las olas de la vida complejas busco retraerme, busco ocultarme, busco evadir, de alguna manera no lo estoy haciendo de forma correcta. O de pronto incluso la meditación o la música para meditar es fantástica. Sin embargo, en ocasiones también vale la pena dejar de escucharla para poder escuchar nuestros pensamientos. Entonces, es bien importante ir mirando todo esto porque a partir de ahí podemos ir dándonos cuenta qué no es la meditación y qué sí es la meditación, carnal. Sí, y como ya lo comentamos, creo que ya los amigos y amigas que nos escuchan se han dado cuenta que más que evadir la realidad es estar presentes en la realidad, tanto a nivel exterior como a nivel interior. Sí, carnal, totalmente. Y fíjate híjole, dentro de esta cuestión hay un tema que a mí me gustaría tocar que tiene que ver con los peligros de la meditación. Pudiéramos pensar, Ok. ¿de verdad existen peligros cuando meditamos? Considero que sí, porque nos estamos adentrando de alguna manera a un mundo desconocido, fantástico pero desconocido. Podemos o se puede de alguna forma esta actividad ser raptada, vamos a llamarle así, por nuestro ego, ¿sí? Por nuestro egoísmo. Y entonces cuando esta actividad puede ser raptada por el egoísmo, puede surgir por ahí el complejo del elegido, que es lo que decías hace ratito respecto a muchos gurús que pueden sentirse en este Ajá. aspecto elegidos y a través de este sentirse así poder lastimar, poder dañar a otras personas, carnal. Sí, por supuesto, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque puede haber también un delirio de grandeza. Como ya lo comentamos, me puedo sentir superior a los otros porque yo medito y tú no. Cuando lo único que estamos haciendo es tratar de conocernos, estar presentes en lo que estamos haciendo y nada más. Sí, otra cosa que puede pasar, carnal, es que nos podemos apegar a estas experiencias místicas. Y entonces, si no medito, ya ando todo irritable, ya ando todo impaciente, ya siento como que algo me falta, ¿verdad? Si no medito o si no voy a mi grupo de meditación. Entonces, tengo que darme cuenta que este puede ser otro peligro porque de alguna forma es bien importante descubrirlo para poder darme cuenta que, como bien dijiste, carnal, solo se trata de estar en tiempo presente. Otra cuestión es que puedo tener muy poca capacidad para enfrentar la parte externa. Al no tener tantos recursos sociales,
me refugio completamente en mi interior y ya no soy integrativo con aquellos aspectos positivos o buenos de las relaciones personales o simple y sencillamente de lo que pasa a nuestro alrededor. Claro, fíjate, dentro de esta parte podemos luego experimentar mucha soberbia espiritual, en donde pareciera que nos empezamos a definir o nos podemos empezar a definir como seres de luz, ¿no? Entonces, cuando dentro de este aspecto de meditación nos definimos como seres de luz, entonces quiere decir que ya no puede haber sombra dentro de nosotros, ¿verdad? Y si Claro, ya no claro. puede haber sombra dentro de nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a rechazar. Y si la rechazamos, esta sombra nos va a someter, ¿no? Entonces, esta soberbia espiritual también se vuelve muy compleja. Aquí el punto es mejor no definirnos, saber que somos duales y que la meditación nos ayuda a trabajar esa dualidad, carnal. Sí, por supuesto. Y otro punto también es que debemos de aprender a caminar con los dos pies, tanto en la parte externa como en la parte interna, porque luego, carnal, se puede crear una necesidad por estar siempre evadiendo esta condición externa por refugiarnos en la parte interna, y aunque no lo podamos creer, se puede desarrollar una cuestión de un tipo de adicción. Entonces, en la medida que yo voy equilibrando, puedo ir moviéndome en las dos esferas, tanto en la parte externa como en la parte interna, ya que una depende de la otra. Entonces es bien importante saber que tengo que ir caminando en las dos partes para poder buscar ese equilibrio. Sí, carnal, totalmente. Y fíjate que me encanta esto que dices del equilibrio, porque también podemos desarrollar una estructura neurótica. ¿A qué me refiero con esto? A que porque medito, yo estoy bien, ¿no? Porque medito, Ajá. siempre tengo la razón. Porque medito, soy alguien sabio. Porque medito, híjole, esto se vuelve tan complejo porque puede empezar a desarrollar un tipo de pensamiento neurótico en donde creamos que los demás siempre se encuentran mal y yo siempre estoy bien. Entonces hay que tener cuidado también con esto. Sí, y otro punto es la importancia personal. Acuérdate, te estás conociendo tú y no por conocerte a ti es algo que tiene que abarcar a todas las demás personas. Algo que es individual no necesariamente es colectivo. Entonces, lo que yo conozco y lo que yo descubro tiene que ver conmigo y no necesariamente con las otras personas. Claro, totalmente. Y que eso que descubro, carnal, que eso que tiene que ver conmigo, que ese gusto por la meditación, que ese gusto por el despertar, no me lleve finalmente al fanatismo. Porque si yo llego al fanatismo, puedo perder piso. Si yo llego al fanatismo de alguna manera, híjole, puedo incluso cortar relaciones bien interesantes que tienen que ver con familia, que tienen que ver con amigos, que tienen que ver con muchas cosas. Por ejemplo, carnal, hoy en día está muy, quizás bien visto esta cuestión de rompe los lazos, ¿verdad? Con gente tóxica. Ajá. Cuando yo llego al fanatismo, puedo pensar y puedo decir, bueno, yo soy de luz y ellos son de oscuridad, y como son de oscuridad, no me junto con ellos. Eso es fanatismo. Al contrario, esas personas me van a aportar mucho bien, porque gracias a esas personas puedo trabajar mi interior, puedo reconocerme en ellos, puedo integrar mi sombra. Entonces, híjole, también hay que tener mucho cuidado con esta parte. Claro, hay algo por ahí que dicen, yo no puedo ver en el otro lo que yo no tengo. Entonces, si yo veo situaciones que están presentes en los demás, muy seguramente también están presentes en mí. Y aquí este último punto dentro de esto que estamos tocando ahorita es no pelearnos con la realidad. La realidad tiene sus claroscuros, pero es parte del proceso. La meditación o el capacitarme, ejercitarme en esta actividad me ayuda a manejarme mejor en la realidad, no al contrario, ¿verdad? Entonces no estaría cumpliendo su propósito como lo hemos estado señalando. Luego en esta parte, como bien comentas, la realidad
se puede pelear con la parte espiritual. Y entonces pudiéramos pensar, o hay personas que pudieran decir, bueno, entonces si medito, pues a lo mejor ya no puedo ir a fiestas, ¿verdad? Y aquí el punto es, como bien lo mostraba Siddhartha Gautama, el Buda, ¿verdad? A través de esta guitarra, que de pronto él decía, las cuerdas de una guitarra no deben de estar ni muy apretadas ni muy flojas. Tienen que estar en su punto medio para que puedan finalmente dar las notas más bellas. Entonces, es bien importante equilibrar la meditación, equilibrar el desarrollo espiritual y por supuesto el desarrollo material. La parte de la meditación, como bien dices, carnal, no se encuentra peleada jamás con la vida, porque al contrario, nos enseña a vivir. Así es. ¿Cómo podemos empezar a meditar, carnal? ¿Cómo le podemos hacer para iniciarnos en este camino? Híjole, carnal, fíjate, vamos a tocar estos puntos porque considero que al principio es bien importante no tener sesiones de meditación tan largas, ¿sí? De pronto a mí me gusta mucho, hay un ejercicio que yo realizo y que me gusta luego también compartir con mis pacientes. Les pongo una almohadilla en la cabeza, ¿no? Ok. Les pongo la almohadilla en la cabeza y entonces le digo a mis pacientes, concéntrate en que no se caiga esa almohadilla. Les digo, esa almohadilla eres tú. Si tú estás agitado, la almohadilla está agitada. Entonces equilibran la almohadilla y entonces llega un punto en donde les digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ellos me comentan, bien, ya no estoy pensando en el pasado, ya no estoy pensando en el futuro. ¿En qué estás pensando? ¿Dónde está tu atención? En la almohadilla. Entonces están en tiempo presente. Y esto a veces lo realizo con ellos, no sé, 5 minutos, 7 minutos, quizás 10 minutos, ¿verdad? Con los ojos abiertos y después lo vamos haciendo con los ojos cerrados. Entonces al principio, esta cuestión meditativa, yo sugiero que no sea tan extensa, carnal. Sí, claro, como cualquier ejercicio que vamos a realizar, tenemos que ir poco a poco. De lo contrario, podemos darnos cuenta que no podemos en un inicio mantener nuestra atención, ese estado de conciencia por mucho tiempo, pero no te preocupes, al igual que un músculo se va fortaleciendo, la conciencia también se fortalece y cada vez podemos aguantar un poquito más de tiempo. Otro aspecto, carnal, es el encontrar todos los elementos que nos ayuden a estar cómodos. Por ejemplo, cuidar el tema de la temperatura, tanto el frío, el calor, buscar elementos que nos ayuden, probablemente alguna vela, algunas personas querrán alguna esencia, algún incienso. Todos estos elementos pueden ser útiles a la hora de empezar con este proceso de meditación. Sin embargo, yo también quiero señalar algo. En mi experiencia personal, recuerdo cuando empezaba a trabajar con estos ejercicios de meditación allá en el norte, temperaturas de 4 grados, 5 grados, o sea, hacía mucho frío. Recuerdo yo que al principio pues sentía ese frío, pero cuando ya entraba en ese estado de ondas distintas a nivel del cerebro, lograba quitar esa sensación de frío, ya no lo percibía. Entonces creo que esto es algo también muy interesante. Y ahorita que hablo de las ondas del cerebro, se ha comprobado que cuando empezamos a realizar este proceso de atención, entramos en ondas alfa, creo que son alfa. Y una vez que ya entramos en ese proceso de meditación, entramos en ondas teta. Entonces, cuando ya entramos en esa frecuencia distinta de nuestro cerebro, pues ya el frío, el calor dejan de ser importantes, pero en un inicio sí debo de preocuparme porque todas las cuestiones estén puestas para que yo me sienta cómodo. Sí, carnal, fíjate que ahorita que comentas esto, me llega a la mente estos aspectos en donde, por ejemplo, las iglesias, los templos, normalmente son amplios, son espacios amplios. Normalmente a veces corre el aire, ¿sí? Muy bien.
y a veces son frescos. Cuando hay tiempo de frío, a veces son lugares muy fríos. Y de pronto en algún libro leí por ahí, no lo recuerdo ahorita en este Ajá. momento, pero en algún libro leí que esto tenía un propósito, que era para que ese fresco, para que ese frío ayudara a, no lo sé, quizás algunos monjes, quizás algunas personas que andaban por ahí, ayudaban a que en este proceso de meditación, a que en este proceso de oración vencieran a uno de los principales enemigos de la meditación, carnal, el sueño. Ok, entonces, ok. entonces también espacios frescos nos pueden ir ayudando, como tú bien comentas, llega un punto donde ya no lo sientes, pero nos puede ir ayudando también a no dormirnos. Y al principio, también dentro de estos primeros pasos, a veces valdría la pena también centrarnos a nuestra respiración, concentrarnos en cómo nuestros pulmones se llenan de aire, concentrarnos en cómo nuestro abdomen crece, nuestro abdomen regresa, estar bien concentrados en cómo inhalamos, en cómo exhalamos, y entonces esto también nos puede ir dando esos primeros pasos para ir logrando esta cuestión de meditación, Carmen. Efectivamente, podemos hacer este trabajo sentados, pudiéramos hacerlo acostados, nada más hay que cuidar el punto que tú comentas, ¿verdad, carnal? El de no quedarnos dormidos. Acuérdense que siempre tenemos que estar presentes, así que si pruebas acostado y te duermes, no pasa nada. Para la próxima, pruébalo sentado. Y si también te duermes sentado, pues quizá te convenga hacerlo hasta parado, ¿verdad? Como hace rato, o te pones el cojín arriba, como tú lo señalabas, para todo el tiempo estar prestando atención. ¿Qué pasa si me canso? Estoy con este trabajo de hacer conciencia, como tú bien lo dices, de la respiración. Me canso, no pasa nada. Simple y sencillamente descansa y vuelve a empezar. Puede ser en ese momento, puede ser en otro momento. No te preocupes, no se trata de jugar carreras. Se trata de ir aprendiendo a ejercitar nuestra mente, nuestra conciencia para adentrarnos en este mundo maravilloso que nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida de la meditación. Me encanta eso que dices, porque, porque la meditación tiene que ser simple. O sea, eso que estás diciendo es tan simple, porque dices, si te cansas, pues descansa y vuelve a empezar, ¿no? Y es una de las características de la meditación. Tiene que tener simplicidad, tiene que disfrutarse. Y entonces a partir de ahí pudiéramos pensar, y una vez que empiece a hacer esto, cuando ya vaya progresando, cuando ya no me esté durmiendo, cuando ya pueda estar centrado, ¿qué más puedo seguir haciendo? Fíjate, carnal, el Dalai Lama sugiere dos Ujú. aspectos bien interesantes. El primero le llama a él hacer una meditación analítica. ¿A qué se refiere con esta cuestión de meditación analítica? Por ejemplo, si pensamos en esos instantes de meditación, si pensamos en alguna persona enferma, vamos a pensar en algún familiar, en algún amigo, en alguien que sepamos que está enfermo, que tiene dolor, que sufre, etcétera. El Dalai Lama dice, piensa en esa persona y analiza qué emociones, qué estados empiezan a aflorar en ti. Y entonces dice el Dalai Lama, una vez que empiece a aflorar en ti compasión hacia esa persona que está enferma, ya descubriste la compasión, ahora sigue con la meditación contemplativa. Intenta centrarte ya no en el pensamiento de la compasión, sino en la sensación de la compasión. Y entonces, si tú te centras en la sensación de la compasión empieza a incrementar, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo. Imagínate que en ese estado de meditación nos centramos hacia alguna persona o hacia algún recuerdo que nos genere alegría. Lo analizamos, ¿verdad? Podemos analizar incluso los beneficios de la alegría. Una vez que analizamos esos beneficios,
una vez que contactamos con ese recuerdo, con esa persona que nos genera alegría, yo creo que todos tenemos por ahí luego alguna persona en la que pensamos y se esboza una sonrisa, ¿no? Entonces pensamos en esa persona, sentimos la alegría y dice el Dalai Lama, ok, una vez que sientas la alegría, deja de pensar en eso y concéntrate en la sensación de alegría. Y ahí vamos incrementando estos aspectos de alegría, carnal. Entonces, tiene que ver con esta parte de meditación analítica, meditación contemplativa, y ahí podemos estar el tiempo que querramos, el tiempo que aguantemos, el tiempo que sea prudente. ¿Qué pasa si dejo de sentir la compasión? Ok, vuelvo a generar la meditación analítica. Pienso en otra persona y empiezo a generar la sensación de compasión y me vuelvo a centrar las veces que yo quiera hacer este ejercicio, carnal. Claro, por supuesto. Y hoy en día, carnal, también hay herramientas como las meditaciones guiadas que nos pueden llevar paso a paso a ir desarrollando este proceso que tú comentas. Está demostrado científicamente que el meditar reduce el dolor, reduce los niveles de estrés, de inflamación del cuerpo, mejora la memoria tanto a largo como a corto plazo. Las meditaciones guiadas nos pueden ayudar muchísimo. Y quiero comentarles, queridos amigos, que próximamente Alejandro y yo estaremos compartiendo algunas meditaciones guiadas para ayudarles en este proceso de ir desarrollando este hábito y este ejercicio de meditar. Qué bonito, carnal, qué bonito, me encanta, y fíjate que estoy muy emocionado con eso que vamos a estar compartiendo, porque es algo al final del día que suma, y es algo que suma de alguna manera para lo que viene después de la meditación. Porque lo interesante, carnal, considero desde este enfoque transpersonal, no es lo que pasa dentro de la meditación. No es si vi, si escuché, si regresé. No, 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 no. Lo interesante dentro de la meditación es que después de ella pueda ir mejorando en paciencia, pueda ir mejorando en actitud, pueda ir mejorando en alegría, pueda ir incluso comprendiendo lo que decía por ahí. Hay una frase de Buda que decía: la meditación no me ha dado nada, pero hoy soy una persona más paciente, más tolerante, más alegre, más empática. Entonces, cuando podamos llegar a decir eso, y no decirlo solo porque lo pensamos, sino a decirlo porque nuestras acciones nos respaldan, es cuando podremos darnos cuenta que la meditación, ese ejercicio de conciencia fantástico y maravilloso, está, por supuesto, transformando y revolucionando mi vida. Así es, carnal. Es un tema largo, extenso. Hay libros completos que se han escrito de meditación, así que podríamos seguir charlando y charlando de este tema. Pero, carnal, creo que ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo te gustaría empezar a cerrar el tema? Fíjate, carnal, que a mí me gustaría cerrar el tema haciendo esta invitación a todas las personas que nos van a escuchar, ¿verdad? Haciendo esta invitación respecto a que le demos una oportunidad a la meditación. Si no sabes qué hacer, medita, cierras tus ojos. Si sientes ansiedad, cierra tus ojos, ve hacia adentro. Si de alguna manera te sientes mal, te peleaste con alguien, algo no sale, ve hacia adentro. Ve hacia adentro como una forma de descubrir esos mecanismos que están dentro de ti, que finalmente propiciaron lo que estás viviendo en tu exterior, para que finalmente adentro los podamos modificar y los podamos cambiar, carnal. Claro. Yo quiero cerrar, carnal, diciendo: todos queremos saber por qué pasan las situaciones y buscamos de una manera, en ocasiones, compulsiva las respuestas afuera y no encontramos nada. Démosle la oportunidad a estos ejercicios que nos llevan hacia nuestro interior. Quizá ahí encontremos aquello que realmente necesitamos. Entonces, la invitación ahí está, queridos amigos.
ya conocimos un poquito cómo adentrarnos a este mundo de la meditación y para qué nos puede ayudar. Entonces creo que esa es la parte importante. Siempre es un buen momento para iniciarnos en este tema de la meditación, de la atención dirigida, de la atención plena hacia algo. Así que la invitación es: iniciemos lo antes posible. Totalmente, carnal. Oye, y bueno, pues ya nada más agradecerle a las personas que nos escuchan, que nos dejan sus comentarios, que comparten Punto Medio, que de pronto van en sus coches y van escuchando Punto Medio. Solamente agradecerles y, carnal, pues nos vemos en el siguiente episodio. Claro que sí, carnal. No se olviden de suscribir, queridos amigos. Muchas gracias, carnal. Hasta el próximo episodio.